tenemos acá en el estudio a Antonella Martí. Antonella Martí es internacionalista, residió muchos años, mucho tiempo en Estados Unidos, varios meses en Venezuela, por lo cual ahí también tendremos algún tema como para poder hablar. Ha sido investigadora y fellow de diversos think tanks como el Atlas Economic Research Foundation y el Cato Institute. Es además fellow de la Fundación Internacional para la Libertad con sede en Madrid. Es investigadora de la Fundación Libertad de la ciudad, que tiene sede en la ciudad de Rosario, y además participa como columnista en diversos medios, donde yo siempre le digo baila con la más fea, porque es la que tiene que asumir la posición menos políticamente correcta. Y todo esto, este gran debate que parece centenario, Antonella ha tenido la capacidad, la enorme capacidad intelectual y también literaria de resumirlo en un libro que para mí es imprescindible y que debería ser manual en las universidades, que se llama La dictadura intelectual populista, donde en 130 páginas Antonella Martí, con una pluma envidiable, destruye y demuele los mitos del populismo. Antonella, muy buenos días y gracias por acompañarnos acá en esta emisión de Todo el Mundo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y por tu introducción. Realmente es un placer enorme para mí estar acá hoy con vos. Antonella, no se le pregunta la edad de una mujer, pero sos muy joven. Sí. A ver, ¿este libro data de qué año? 2015. O sea, digamos, en un momento, por lo menos para la Argentina, de transición. Exacto. ¿Qué te Se publicó en 2015, pero bueno, fue todo el trayecto durante 2014, que bueno, obviamente es un año bastante complicado para la Argentina y para América Latina en sí, ¿no? Porque todavía, digamos, el cambio de liderazgos estaba, digamos, justamente en este proceso de transición. Y bueno, teníamos, digamos, estos populistas, este populismo, este eje del socialismo del siglo XXI todavía bien candente. ¿Y qué es lo que te moviliza primariamente a querer volcar claramente estas definiciones que son tajantes en un libro? Bueno, eso yo primero, yendo a mis primeros años de universidad, donde me enfrentaba obviamente escuchaba las posturas de profesores, de alumnos que también caían, digamos, en lo que ellos repetían una y otra vez, y bueno, evidentemente haber descubierto cómo esta izquierda populista de la que vos hablaste al principio fue tomando, digamos, la cultura, porque eso es algo puntualmente para remarcar, ¿no? La cultura, los intelectuales, lo que es la academia, las mismas escuelas, o sea, las escuelas primarias, secundarias, vemos que hay mucho adoctrinamiento ahí mismo. Bueno, entonces las artes en general, cine, la música, vemos que ellos están prácticamente en todo, ¿no? Y obviamente esto lo hacen, digamos, a partir de su caballo de Troya, ¿no? Que es el lenguaje y la manipulación que tienen precisamente sobre ese lenguaje. Y cuando uno abre las primeras páginas de este libro se encuentra con un par de, no frases, ¿no? De ideas, fuerzas de diversos pensadores de procedencias absolutamente distintas y de devenires totalmente distinto. Y la primera es, ya marca, ¿no? Marca desde dónde han accionado estos grupos de pensamiento referenciados en algún momento con la izquierda, con el comunismo, el socialismo real, y hoy devenidos con estos movimientos populistas postmodernos, que es una frase de Antonio Gramsci. Más que una frase, yo diría casi una invocación. Antonio Gramsci en esta frase dice: tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura. Podríamos decir que con esta frase la izquierda, y en particular a partir de la caída del socialismo real en 1989, empieza a utilizar los resortes institucionales de la educación pública, en todos sus órdenes, ¿no? De la secundaria, la universidad, para infiltrar este pensamiento no solo en los docentes, sino también en los estudiantes, que, digamos, lo que no pudo lograr quizás mientras ejercía el poder, lo empezó a lograr a través, y utilizando la democracia y ¿no? Los mismos instrumentos, digamos, democráticos. Sí, esto es así. Realmente, digamos que lo que Gramsci convocó lo han logrado bastante bien. Lo han logrado, o sea, el populismo, esta izquierda general en América Latina y en el mundo también, ha sabido, digamos, seguir este mandato directo que bajó Antonio Gramsci, ¿no? Un comunista italiano de su época. Y bueno, han seguido al pie de la letra todas las recomendaciones que han dado estos intelectuales, ¿no?
Pero bueno, en ese sentido, también entender lo que es el socialismo, ¿no? Que tampoco es socialismo o comunismo, marxismo, como queramos entenderlo, o sea, tienen distintas variables, pero entender, digamos, lo que es en sí, lo nocivo que es y cómo se ha aplicado en América Latina y ha tenido, o sea, obviamente siempre resultados nocivos, terribles, no solo en la región, sino bueno, obviamente en todo el mundo. Siempre ha sido un fracaso y siempre derivó en hambre, pobreza, muerte, genocidios. O sea, los genocidios más grandes fueron de parte de todas estas ideas marxistas y de los que las aplicaron en su momento. Vos hablás, bueno, continuando, si uno sigue la lectura de forma lineal, nos encontramos con uno de los primeros títulos, después de, bueno, un prefacio que hace Álvaro Vargas Llosa, Alejandro Chafuen, que también es un referente muy importante en la defensa de las ideas de la libertad. Vos arrancás con el primer capítulo, cuyo título es La expropiación del lenguaje, ¿no? Acá sos bastante taxativa también. ¿Cómo uno puede concebir que se pueda expropiar el lenguaje, no? Bueno, en el sentido, digamos, de que terminaron tergiversando las palabras, el lenguaje, las ideas, y hay distintos ejemplos que se pueden ver en ese capítulo precisamente. O sea, por ejemplo, vos ves las ideas de lo que es el capitalismo, ¿no? Uno dice capitalismo y de por sí la gente en general lo entiende como algo malo, como algo nocivo, y no entiende que, a ver, hoy en día estamos vivos y tenemos todo lo que tenemos gracias a los logros del capitalismo. Uh-huh. Lo mismo, digamos, sucede con el progreso, ¿no? Ellos se han adueñado, la izquierda se ha adueñado de la idea del progreso, y si uno se pone a ver la historia y la realidad de las cosas, lo que menos han logrado estas ideas marxistas es progreso. Siempre fue, obviamente, todo al revés, como decíamos al principio. También sucede lo mismo con la palabra, o sea, neoliberal, ¿no? Este concepto tan raro que se han inventado, digamos, en un sentido peyorativo para insultar al liberalismo, y han tenido esa victoria, digamos, de que la palabra liberal se haya convertido prácticamente en una mala palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es revertir y trabajar sobre eso. Lo mismo con el socialismo, o sea, a ver, si uno se pone a pensar realmente lo que hay de fondo, o sea, detrás de la palabra socialismo, detrás de la ideología socialista, son, a ver, más de 100 millones de personas asesinadas por esta ideología. Y nadie lo dice, y se sigue todavía, hay partidos políticos, gente que se declara socialista, o sea, se sigue celebrando, digamos, el socialismo cuando debería ser condenado y juzgado socialmente por todos los crímenes que ha cometido en la historia. Mira, yo vuelvo a lo mismo con el tema, vamos para terminar con el tema del capítulo el primer capítulo, que es la expropiación del lenguaje. Viste, yo te decía, cuando uno cede espacio y no lo ocupa en el debate, obviamente, del otro lado lo ocupan, ¿no? Y había una máxima latina que decía in absentia luci tenebrae ascendit, ¿no? Dice, en ausencia de la luz la oscuridad asciende. Y yo creo que acá está también la responsabilidad de muchos intelectuales de nuestro sector, ¿no? De los que defendemos el capitalismo. Y se entiende por el capitalismo no un sistema de reproducción económica, es un modo de civilización. ¿Por qué? Porque el capitalismo es una civilización que basa su razón de ser falible, como todo marco creado por hombres que son imperfectos, pero basa el espíritu o la base de su concepto civilizatorio en el respeto a la vida, en la defensa de la propiedad privada, en el respeto como valor absoluto de la libertad. Y yo creo que muchos intelectuales que conformaron, ¿no?, la base pensante de este modo de civilización que es el capitalismo, subestimaron el poder y la capacidad política de los que estaban enfrente, o sea, de los anticapitalistas, los que están en contra de la propiedad privada, que defienden el proteccionismo, la injerencia del Estado en todos los ámbitos de la vida privada, y que no eran para nada tontos, que no eran para nada, podría decir, improvisados, y que supieron utilizar, como bien dijiste vos, los resortes institucionales de la democracia para infiltrar valores claramente antidemocráticos. ¿El capitalismo es inmoral o es éticamente moral? Bueno, hay que entender que el capitalismo en sí es ético, es moral, y hay que tener en cuenta, obviamente, como decíamos antes, ¿no?, los logros del capitalismo. A ver, uno lo piensa a partir de lo que fue la revolución industrial. O sea, antes de eso, hay que tener en cuenta que un 90% de la humanidad y un poco más éramos todos, o sea, la gente era pobre. Era pobre, digamos, la situación, el estado, la naturaleza del hombre era pobre. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta, y que, a ver, ahí, después de la revolución industrial, es cuando surge esto de la desigualdad, ¿no? Pero hay que entenderlo realmente como el concepto que es, que hay gente que pudo salir adelante y que
tiene riquezas y que está bien y que está mejorando su situación, y la idea es que todos puedan tener mayores oportunidades y salir adelante. En cambio, lo que sucedía con el socialismo o con el comunismo y en todo lo que es la antítesis a esta revolución industrial, o sea, para ellos es que seamos todos igual de pobres. No, pero además una relación, cuando uno ve cómo eran las relaciones sociales en los regímenes, entre comillas, comunistas, que en realidad no eran más que un capitalismo de Estado, o peor aún, un capitalismo de amigos, como lo vemos hoy con Odebrecht, ¿no? Y con todos estos escándalos de corrupción que surgen en gobiernos que se autocalifican de izquierda, es una relación de vasallaje. La explotación del hombre por el Estado. El hombre rendía el fruto de su trabajo al Estado, gobernado por una camarilla minoritaria, o sea, por una nobleza, por una monarquía roja. ¿Qué diferencia había de eso con las relaciones de vasallaje del régimen feudal previo al capitalismo? Claro. Y vos hablaste de algo, el capitalismo permitió la movilidad social. Exacto. Primero integró a la burguesía, a los pequeños artesanos, a los pequeños comerciantes, a los artistas, a los emprendedores, a los científicos, y después incluso el capitalismo, desmentime vos, permitió el surgimiento de movimientos políticos que representen a las clases trabajadoras, cosa que se anula en el comunismo, porque quiero creer que en los regímenes comunistas libertad sindical no hay. Totalmente. Bueno, y además tener en cuenta quién fue Marx, ¿no? El creador, digamos, de todas estas teorías. Marx fue una persona que jamás en su vida trabajó. O sea, a partir de los 30 años lo mantuvo Engels y su esposa, una persona que jamás trabajó, que vivió en Inglaterra cómodo, o sea, con todos los lujos, tranquilo. Y bueno, y después generó todas estas teorías que prácticamente terminaron ya en lo Era un obrero del pensamiento, Marx. Vamos a decirlo así. No, a ver, igual, perdón, con todas las diferencias que puedo tener con Marx, de Marx en adelante, todo lo que vino después no le llega ni a los talones, ni en formación, ni en elaboración cultural, ni intelectual. Digo, encima de eso, el nivel de pobreza intelectual de los marxistas, y Marx decía, yo solo sé que no soy marxista, decía el propio Marx. Mira vos, cómo él miraba a sus sucesores. Bueno, sí, y los marxistas de hoy son personas que no leyeron ni al propio Marx, ni a las personas que critican y que se la pasan yendo, digamos, en contra, ¿no? Y después por ahí en ese sentido de las instituciones, de lo que hablamos, ¿no? De esta toma de las instituciones por parte de estos gobiernos revolucionarios, bolivarianos en América Latina y en el mundo también. O sea, hay que tener en cuenta que ellos es a lo primero que van, o sea, asumen, digamos, por medios democráticos para después deshacer toda esa democracia, ir en contra de las constituciones nacionales, ir en contra de la división de los poderes, y eso hoy en día hay que tenerlo en cuenta como una lucha bien fuerte que tenemos que dar desde la cultura y desde la academia, ¿no? Desde la política también, fundamentalmente, y entender que uno se está enfrentando a un monstruo populista, o sea, verdaderamente un monstruo populista, una persona que sabe quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte, mirá, si no fuera por mí vos no podrías caminar. ¿Entendés? Entonces claro. Es como un poco, van un poco, digamos, en ese sentido, ¿no? Y además la hipocresía que hay detrás de todo esto, estos personajes populistas que no viven, digamos, de forma coherente con las ideas que dicen defender. Eso es algo, o sea, uno lo ve en los chavistas ricos que tienen todo. Los troscos con OSDE. Los troscos con OSDE. Sí. Entonces son personas, digamos, que se sienten en cierto sentido en deuda con el prójimo y pretenden que con tu dinero ellos puedan saldar esa deuda con el prójimo. Sí, porque además son generosos con la plata ajena. Totalmente, es eso. Plata que además no producen. Vos sabés que también me acuerdo, un hombre muy polémico en Argentina, como Carlos Escudé, me decía, mira Álvaro, el capitalismo se puede graficar de la siguiente manera: es una persona agachada donde el capitalismo le está dando una patada en el culo. Ahora, la particularidad es que esa persona agachada, el capitalismo le permite rebelarse contra esa patada, criticar, quejarse, manifestarse. El comunismo es una persona agachada donde el Estado le está dando una patada en el culo y encima esa persona le tiene que decir muchas gracias. Esa es la gran diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Pero viste que hay como un axioma que dice: sos artista, sos un hombre de la cultura, tenés que ser de izquierda, claro, o tenés que ser socialista, o tenés cosa absolutamente además ridícula. Primero, porque no debe haber persona, por lo menos los consagrados, que les guste más el profit, la ganancia y la popularidad y acceder a los mercados internacionales con su talento que los artistas. Además, ¿cuál es lo malo de progresar? ¿Cuál es lo malo de acumular capital? Lo malo es que quizás yo, después los monopolios, yo quiera
generar riqueza, acopiarla e impedirle a otro también generar riqueza. Pero pasa que ellos tampoco comprenden, digamos, el concepto de la riqueza en sí, ¿no? De lo que es. O sea, la riqueza no es que tiene un tope, no es que hay un límite de riqueza en el mundo. O sea, se puede generar más riqueza y se debe generar más riqueza. Entonces, la idea es que vos tenés una torta y tenés que aumentar el tamaño de la torta, no repartir la torta cada vez en pedacitos más chiquitos y llega un momento que no te queda más nada para repartir. ¿Por qué? Porque además le pusiste los pies encima a la producción, a los productores, a los que generaban riqueza, y bueno, y así es como, digamos, empiezan a surgir las medidas populistas cuando ya no queda más nada para repartir. Lo que hacen es, obviamente, emisión monetaria, que es la que deriva, digamos, directamente en la inflación, endeudamiento, digamos, todas estas políticas, aumento de impuestos, que obviamente eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, porque el dinero del Estado no existe, no hay tal cosa como el dinero estatal, es solamente dinero de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el Estado no genera riqueza, el Estado no produce riqueza. O sea, solamente puede ayudar y colaborar a que los productores de riqueza, los generadores de riqueza, generen más. Y así, digamos, tener una sociedad que se desarrolle, que crezca, que digamos, que salga adelante en ese sentido. Mira, otro dato. Todos estos zurdos con OSDE, ¿no? Troscos con iPhone. Además viven en las redes sociales, viven rodeados de tecnología y no entienden que los avances tecnológicos, el propio Marx lo reconoce en el Manifiesto Comunista, pedazos de brutos y letrados que no saben ni siquiera leer Villiquen. Marx decía, en 100 años la burguesía capitalista hizo por el progreso de la humanidad lo que miles no hicieron las grandes civilizaciones del mundo. ¿Por qué? Porque la clave del progreso capitalista fue la innovación tecnológica. ¿Pero por qué el capitalismo permite y ampara la innovación tecnológica? Porque el capitalismo promueve la iniciativa privada y el emprendedorismo y permite que aquellos que son creativos tengan los elementos necesarios para desarrollar sus invenciones, sus avances tecnológicos, cosa que en ámbitos cerrados, vigilados, centralmente planificados, es imposible. Acá hay que aclarar algo. Una de las cuestiones por las cuales cae la Unión Soviética es porque la Unión Soviética pierde la carrera tecnológica, porque sus investigadores, sus científicos, sus innovadores vivían en un ámbito de tal opresión, y además volcados a la carrera armamentística, mientras que Estados Unidos, Japón, Israel, por ejemplo, se dedicaron a invertir durante décadas a la innovación, que es la clave. Y eso solamente surge en sistemas de economía de mercado, pero es un hecho fáctico. Y algo que vuelvo para atrás, que vos nombraste, que tiene que ver desde 1850, que podríamos decir cuando fue el pico de la revolución industrial, hasta la fecha, la población económicamente marginada, o sea, los pobres extremos, pasó del 80%, o sea, el 80% de la humanidad vivía en extrema pobreza en 1850 al 5% de la actualidad. Ahora acá hay un dato, se sextuplicó la población, quiere decir, aumentó la población y se redujo de 80 a 5 la brecha entre ricos y pobres. Y eso lo logró el capitalismo, porque si no, entonces, díganme, por ejemplo, ¿por qué cayó la Unión Soviética? ¿Por qué China tuvo que abrir, si bien mantiene un régimen totalitario en lo político, tuvo que abrir su economía a un sistema capitalista? Hoy Vietnam dice que es socialista con particularidades vietnamitas, y uno va y está Escada, Gucci, no sé qué más hay que ver. Y te voy a tener que llevar ahora en los últimos minutos, desgraciadamente vos porque viviste, además tu pareja es venezolano, y por vocación propia estás muy activa en la defensa de volver a reencauzar a Venezuela en el sistema democrático y republicano. Al día de hoy, te leo una noticia que yo no llegué a leerla dice, el Diario de la Nación hoy informó que la constituyente chavista abrirá juicios por traición a la patria, ¿no? Y acusa a los líderes opositores de promover las sanciones de Estados Unidos. Venezuela hoy. Yendo, digamos, a la Venezuela de hoy, este tema de la constituyente, ¿no? Son todas cuestiones que o sea, ya son prácticamente formalidades, en cierto decir, de lo que es esta dictadura, ¿no? Que hace tiempo que ya están yendo en contra, ya hace tiempo que hay una constituyente, digamos, de facto, ya hace tiempo que fueron en contra de la Constitución Nacional porque hicieron una nueva, fueron en contra del país, lo pisotearon y hicieron, digamos, desastres. O sea, yo siempre digo que para entender a Nicolás Maduro hoy tenés que entender lo que fue el chavismo, ¿no? Porque ambos violaron los derechos humanos, ambos estuvieron, digamos, en la destrucción del sistema democrático venezolano. O sea, Chávez en el primer año de gobierno, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución Nacional, cambiar el nombre del país y cambiar la bandera. O sea, vos imaginate que venga una persona y que haga eso con tu país.
Bueno, él jura diciendo, sobre esta moribunda constitución llamo a la creación de una nueva Venezuela. Ya ahí te hablaba de... O sea, como diciendo que esto no es ni Maduro, ni los últimos meses, digo, es la sucesión de 1998 en adelante, una deriva autoritaria en Venezuela. Totalmente, bueno, y tener en cuenta que hay partidos hoy día en Argentina que defienden el chavismo. Por ejemplo, yo soy de Rosario, en la ciudad de Rosario existe, digamos, este partido que es Ciudad Futura, que son personas que le hacen un dulce de leche con la cara de Hugo Chávez y le ponen dulce de leche violentamente dulce, y que van a conferencias latinoamericanas en Bolivia y se encuentran con Nicolás Maduro y le dan la bandera de Ciudad Futura, ¿me entendés? Y hay fotos donde está Nicolás Maduro con la bandera de este partido político que pretenden, no sé, convertir Rosario, Santa Fe, Argentina en una Venezuela. ¿Entendés? Bueno, dulce de leche le dicen dulce de cajeta, nunca le vino tan bien a Maduro que le hagan, y a Chávez un coso de dulce de cajeta con la cara de Chávez. No, es genial, perfectamente y, digamos, adecuado. Todos estos personajes que, ellos se llenan la boca hablando de los derechos humanos y defienden al Che Guevara, una persona que en la cabaña, ahí donde él iba y cometía todos sus fusilamientos, mató y no le importó nada. Perdón. El hombre disfrutaba matarlo. Y le digo a mis colegas de la comunidad homosexual argentina, ¿no? Les recuerdo que Ernesto Che Guevara, un homófobo rabioso, instauró lo que llamaban las unidades militares para la acción productiva o la ayuda productiva, la UMAP, que eran campos de concentración para que los homosexuales, a través de trabajo forzoso, se reeducaran sexualmente, porque los homosexuales éramos desviados liberales capitalistas. Bueno, y Fidel Castro también, es la misma. Fidel Castro con su famosa frase dijo, esta revolución no necesita intelectuales ni peluqueros. Así que no tienen vergüenza de nada. Pero es simplemente buscar, entrar a YouTube y fijarte, hay un video donde el Che Guevara lo dice, lo dice él realmente en una conferencia en la ONU, dice, fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilaremos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Sí, claro. Entonces ese es el tipo de personas que ellos defienden. Sí, sí. No, ese es que claro. Ese es el tipo de personas que ellos defienden y después se llenan la boca hablando de los derechos humanos, de la importancia, pero obviamente para ellos hay algunas dictaduras que son buenas y otras que son malas y hay algunas vidas que valen y otras que evidentemente Bueno, yo siempre digo, ¿no? La izquierda ha sabido instaurar en el imaginario de mucha gente que cuando la derecha mata es genocidio y cuando ellos matan es revolución. Entonces eso ha hecho mucha mella en la honestidad intelectual de muchos. Antonella, muchísimas gracias por acompañarnos, parece que se ha sentido cómoda.